Estaba hablando recién, en el tramo anterior de esta charla, estaba hablando de los temas de comisión por omisión. Estaba describiendo lo que dice el Código Alemán y me detuve específicamente en el Código Alemán porque, como todos creo que saben, el Código Alemán ha sido el más estudiado en nuestra órbita hispanoparlante, y los países de nuestra lengua han ido incorporando disposiciones sobre comisión por omisión. El Código Penal español, en su versión actual, tiene una cláusula de comisión por omisión en su artículo 11, una cláusula que, a mi gusto, a mi juicio, tiene algunos defectos en la redacción. Defectos en la redacción que se hubiesen podido salvar si directamente el legislador español hubiese optado por incorporar la fórmula alemana. Otros países, por ejemplo Italia, tiene una fórmula mucho más sencilla, más simple, bueno, que también da origen a alguna dificultad. También es simple la fórmula del Uruguay, y la que es muy compleja y que revela que alguien ha tenido una influencia decisiva desde el punto de vista doctrinario, es la fórmula que ha incorporado el Código Penal colombiano actual. Nuestro código, como dije antes, no tiene ningún precepto sobre comisión por omisión, pero de todas maneras en sucesivos o en distintos proyectos de reforma del Código Alemán, del Código argentino, se ha analizado la posibilidad de incorporar una cláusula semejante. Lo que a mí me interesa destacar en este momento, estoy refiriéndome a los delitos culposos, es la posibilidad que exista comisión por omisión en materia de culpa. Decía al principio de la charla anterior que el Tribunal Supremo español, en cantidad de sentencias, habla de comisión por omisión en hechos culposos. Y en nuestra jurisprudencia aparece quizás no expresamente la idea de comisión por omisión en actos de imprudencia, pero aparece la expresión posición de garante. Entonces, el tribunal puede, y así lo ha hecho, condenar a alguien encontrándolo en posición de garante. A mí la expresión posición de garante, cuando no está suficientemente fundada, me causa un poco de temor, porque es una fórmula que puede atrapar conductas simplemente en virtud de una interpretación, porque así como el Código argentino no dice nada respecto a la comisión por omisión en general, tampoco dice nada, obviamente, sobre cuáles son las fuentes de la posición de garantizar. Acá hago un excurso nuevamente al Código Penal alemán, y en aquel proyecto alternativo se llamó porque lo hicieron los profesores de Derecho Penal, se decía cuáles eran las fuentes de la posición de garantizar. Y en materia de hechos culposos aparece la idea posición de garante. O sea, alguien puede condenar, por ejemplo, a un médico, diciéndole que el médico estaba en posición de garante. Y esta expresión posición de garante puede directamente fundar una condena sin que el tribunal ni siquiera desarrolle la idea ni explique qué entiende por posición de garante. Entonces, nuevamente vuelvo al tema de la posibilidad de los hechos culposos en comisión por omisión. Para mí es innecesario hacer ese rodeo. Voy nuevamente a volver al gráfico que hice hace un rato. Yo decía, hay un tipo de referencia, que es en este caso el del homicidio doloso del artículo 79. El tipo de referencia tiene elemento objetivo y elemento subjetivo. Si se hiciese la traspolación de la comisión por omisión a los hechos culposos, ¿cuál sería el tipo de referencia? El tipo de referencia, en el caso médico, obviamente, y en la mayor parte de los accidentes de tránsito, el tipo de referencia sería el artículo 84, o sea, el delito de homicidio culposo. Pero si nosotros nos fijamos en la fórmula del artículo 84,
lo que dice esa norma es que se está castigando a alguien que por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Quiere decir que ya hay un componente omisivo. El individuo que ha dejado de hacer lo que debía, no es que sea autor de un delito en comisión por omisión culposo, sino que directamente es autor del homicidio culposo por negligencia. O sea, que a mi forma de entender las cosas, no es necesario acudir al método de imputar por omitir en los hechos culposos, teniendo ya una figura que contempla la forma de omisión, como es el artículo 84 y prácticamente todos los artículos del Código Penal y las leyes penales especiales que se refieren a los hechos culposos. No existiría esa necesidad. Pero ya que estoy en tema de los delitos culposos y en la comisión por omisión, quiero hacer una referencia a una cuestión de coincidencia, por supuesto no buscada, que existe entre el Código alemán y el Código argentino.